Hola, oye, ¿te suena familiar esa frase de es que aquí, pues, así siempre se ha hecho? Uf, claro. Clásica, ¿no? Sí, segurísimo que sí. En equipos, en empresas, a veces hasta, no sé, en la familia. Y parece como inofensiva, ¿verdad? Ajá. Como una simple muestrita de resistencia al cambio o chance un poco de nostalgia. Sí, como de no le muevas. Pero fíjate, esa frase, tan común, tan cotidiana, puede ser la punta del iceberg. ¿Así? ¿Cómo? Pues puede ser una señal de alerta, una señal de que algo más profundo está como frenando el potencial de una organización, ¿sabes? Limitando el crecimiento. Ok, ok. Exacto. O sea, esa frase como que encapsula un desafío, pues bien común y bien grande en muchas organizaciones. Hoy justo vamos a analizar a fondo distintos materiales sobre crecimiento, sobre obstáculos empresariales y vamos a explorar dos modelos de liderazgo que son, pues, radicalmente opuestos. Como el agua y el aceite. Sí, vamos a ver cómo el estilo de quien dirige puede ser el motor o, pues, la condena de la organización, el ancla que la deja ahí atorada. ¡Órale! Ok, me interesa. Y nos vamos a centrar entonces en entender bien esa diferencia entre ser, pues como esa figura casi mítica del héroe indispensable, ¿no? Ajá, el que todo lo puede. Esa persona sin la cual parece que nada jala, y ser otro tipo de líder, uno que se dedica más bien a construir sistemas, a empoderar a su gente para que brillen solos. Exacto. Vamos a desmenuzar qué onda con cada uno, por qué uno lleva como al desgaste y el otro algo más duradero. Y lo más importante, ¿cómo cachar de qué lado está uno mismo o la gente con la que trabajamos? Ok, pues, entrémosle. Venga. Empecemos entonces con esta figura que todos ubicamos, el líder héroe. Ujú. Es esa persona brillante, carismática. A menudo es quien fundó la empresa o el director estrella, ¿no? Sí, el que trae la visión. Exacto. Quien tiene la visión, la energía, parece que tiene todas las respuestas, todas las soluciones, la persona a la que todo mundo corre cuando hay broncas. El bombero oficial. Ándale. Sin él o ella, pues da la impresión de que el barco se hunde. Y al principio esto suena bien, ¿no? O sea, hasta da seguridad tener a alguien así. Sí, claro. Da una sensación de seguridad Inicial, y es muy seductor, ¿eh? Para el propio líder, pues puede ser súper gratificante sentirse indispensable, ¿no? Ser el centro. claro. Y para el equipo, pues puede ser cómodo. O sea, tienes a alguien que te resuelve lo difícil. Pero ahí está la trampa. Y es una trampa peligrosa, sobre todo a largo plazo. ¿Cuál es la trampa? Pues el problema fundamental es que este tipo de líder muchas veces sin querer, sin darse cuenta, genera una dependencia pues brutal, paralizante, ¿Dependencia en qué sentido? en que el equipo deja de pensar por sí mismo. No desarrolla esa capacidad de resolver problemas complejos, no se siente realmente dueño de los procesos ni de las soluciones. Se acostumbran a ejecutar, nada más. No a cuestionar, no a proponer. Ah, ok, ya veo por dónde vas. Y supongo que ahí conecta directo con la frase del inicio, ¿no? La de así siempre se ha hecho. Precisamente. Ahí conecta, porque cuando llega el momento que siempre llega, de cambiar, de innovar, de adaptarse a un mercado distinto, pues la respuesta natural del equipo es esa resistencia. Claro. Es que así siempre se ha hecho. Y ojo, no es necesariamente sabotaje intencional como a veces se piensa, ¿eh? ¿No? No siempre. Muchas veces es un síntoma directo de esa falta de empoderamiento, de no haber desarrollado ni la confianza ni las habilidades para navegar la incertidumbre del cambio. Es miedo. Miedo a moverse sin la red de seguridad del héroe. El sistema mismo les enseñó que es más seguro no cambiar. Ok, esto se pone interesante. Fíjate que los materiales que analizamos traen un caso que ilustra esto, pues muy fuerte, el de Calzado Canadá. Uf, sí, un caso emblemático en México. Sí, una empresa que fue un gigante, ¿no? En su época. Y su fundador, pues, sin duda era un genio. Visionario, estratega brillante, una capacidad de trabajo impresionante. Sí, construyó un imperio, literal. Un imperio del calzado. Dominó el mercado. Pero, y aquí está el pero, lo hizo basando casi todo en su propia figura, en su control personal. Exacto. Y lo que es fascinante y a la vez una lección, pues dura, es lo que pasó después. ¿Qué pasó?
Pues las investigaciones sobre su caída señalan justo eso. Al no delegar autoridad real en sus mandos medios, al no construir sistemas y procesos que pudieran operar y, sobre todo, tomar decisiones clave sin su intervención directa y constante, Mm, todo ese esfuerzo monumental, toda esa genialidad se volvió increíblemente frágil. Decisiones importantes se acumulaban esperando su visto bueno. La innovación se frenaba porque todo tenía que pasar por su filtro. claro, el cuello de botella. Totalmente. Entonces, cuando él finalmente ya no estuvo al frente, pues para sostener personalmente cada pilar, la estructura, que dependía enteramente de él, pues simplemente colapsó. No había una segunda línea de liderazgo fuerte, ni sistemas que permitieran la continuidad. Qué fuerte. Es una advertencia, pues muy potente sobre los límites de depender de una sola persona, por más brillante que sea. Definitivamente. El liderazgo del héroe en este caso, pues no trascendió al héroe. Creó un gigante con pies de barro, como dicen. Exactamente. Demuestra que la genialidad individual, si no tienes un sistema que la soporte y la multiplique, pues tiene un techo. Y muchas veces ese techo es el propio líder. Ok, entonces, frente a este modelo del héroe indispensable, que ya vimos sus riesgos, ¿cuál es la alternativa que proponen estos análisis? Hablamos del líder de élite. Suena cano, exclusivo. ¿En qué se diferencia? Sí, suena un poco así, pero la diferencia es más bien filosófica y práctica, claro. El líder de élite no busca ser la persona más inteligente o la más indispensable de la sala. Su meta principal no es tener él todas las respuestas. Entonces, ¿cuál es? Es construir un sistema, una cultura, donde la inteligencia colectiva pueda florecer. ¿Sabes? Donde las soluciones puedan emerger desde todos los niveles, especialmente desde la gente que está ahí, en la primera línea, la que vive los problemas diario. Su foco está en el proceso, en el método, en habilitar a los demás. Y el ejemplo clásico que siempre salen en estos estudios es Toyota, ¿verdad? Así es, Toyota es el caso de estudio por excelencia porque entendieron esto a un nivel muy profundo. Su famoso sistema de producción Toyota, el TPS, no se basa en la genialidad de un solo directivo. ¿En qué se basa entonces? Se basa en principios y herramientas que empoderan a cada empleado. Ellos entendieron que el liderazgo efectivo no es dar órdenes, sino enseñar al equipo a ver los problemas, a analizar sus causas raíz y sobre todo a encontrar soluciones ellos mismos. Su obsesión es con el sistema que permite la mejora continua, el Kaizen, no con la genialidad individual como la solución a todo. Y hay un detalle que siempre mencionan, ¿no? Lo del cordón. Exacto, el cordón Andon. Fíjate, un detalle clave que resaltan los análisis. En Toyota, cualquier empleado, del nivel que sea, no solo puede, sino que tiene la obligación de jalar ese cordón y detener toda la línea de producción si detecta un problema de calidad. ¡Wow! ¿Toda la línea? Toda la línea. Eso es delegar autoridad real en el sistema, no solo en personas específicas. Eso es confiar. Híjole, eso sí es confiar en el equipo y en el proceso. Es pasar de ser el que resuelve todo a ser como el arquitecto del sistema que resuelve las cosas. Suena súper potente, pero también, pues, complejo, ¿no? ¿Ves? Entonces, ¿cómo se supone que un líder, que chance ahorita se reconoce más en el rol del héroe, puede ser esa transición? ¿Cómo se vuelve un líder de élite? Los materiales sugieren un camino, basado en desarrollar 4 competencias clave. ¿Cuál sería la primera? La primera, y yo diría que quizá la más difícil, es transforma tu propio liderazgo. Y el apellido es el reto de la humildad. ¿Humildad? Sí. Y aquí la palabra clave es justo esa, humildad. Implica un cambio interno, pues profundo. Dejar de necesitar ser el héroe. Soltar esa creencia, a veces consciente, a veces no, de que la idea de uno es siempre la mejor o la única válida. Pero a ver, ¿humildad cómo? ¿Cómo no mostrar confianza o cómo? No. No es falta de confianza. Es más bien una humildad intelectual. Es reconocer, pero de verdad, genuinamente, que el conocimiento más valioso sobre cómo mejorar un proceso muchas veces está en quienes lo hacen todos los días, no necesariamente en la dirección. Ok, ¿ya? Implica valorar la perspectiva del equipo tanto o más que la propia. Y entonces, cuando enfrentas esa frase de «así siempre se ha hecho», no llegas con una imposición, sino con curiosidad. ¿Y cómo se hace eso en la práctica?
Pues una táctica concreta que se propone es lanzar como el reto de las 4 preguntas definitivas al equipo que se resiste. A ver, ¿cuáles son? Mira, son estas. 1. Si seguimos haciendo esto así, ¿qué problema fundamental estamos resolviendo realmente? O sea, para entender la lógica original. ¿Ok? 2. ¿Qué oportunidades claras estamos perdiendo al no cambiar? Para visualizar el costo de quedarse igual. 3. Si tuvieran que hacerlo un 20% mejor, o más rápido, o más barato, ¿cómo empezarían? Para generar ideas concretas alcanzables. Y 4. ¿Cuáles son los mayores riesgos de intentar ese cambio y cómo podríamos, juntos, mitigarlos, para abordar los miedos de frente? Órale. Eso como que le da la vuelta por completo al rol, ¿no? Totalmente. El líder deja de ser el que trae la solución y se vuelve un facilitador. Ayuda al equipo a pensar como consultores de su propio trabajo. Está bueno. ¿Y la segunda competencia? La segunda es, forja equipos de alto rendimiento. Y el punto clave es, delega la autoridad, no solo la tarea. Ah, ok. Autoridad no tale. Exacto. Este es otro cambio crucial. El líder héroe es experto asignando tareas, diciéndole a la gente qué hacer. El líder de élite se enfoca en delegar poder de decisión real sobre el cómo y a veces hasta sobre el qué. Claro, dentro de ciertos límites. Y aquí entra eso de que la gente sienta que le importa, ¿no? Que tiene vela en el entierro, como dicen. Explícanos un poco más eso. Justo. La resistencia al cambio muchas veces viene de no sentir eso, que tienes piel en el juego, como dicen los gringos. O sea, de no sentir que el resultado del cambio te afecta personal o profesionalmente de forma importante o que tienes algún control sobre él. Si nomás ejecutas órdenes, pues el compromiso es menor. Claro. Entonces, una táctica efectiva que describen los analistas es crear equipos piloto o células de innovación. Seleccionas a miembros clave del equipo y, ojo, incluyes deliberadamente algunos de los más resistentes, pero que son respetados. ¿A los resistentes también? Sí, es clave. Y les das no solo una tarea, sino la autoridad y los recursos para diseñar, probar e implementar un cambio específico. En una escala pequeña, controlada. El líder define el objetivo, el qué resultado se busca, pero el equipo tiene autonomía sobre el cómo lograrlo. Y la idea es que, al ser ellos los dueños del proceso y ver los resultados de su propio esfuerzo, Pues se convierten en los defensores más creíbles y entusiastas del cambio. Porque ellos vivieron la experiencia, superaron los obstáculos, validaron que funciona. Su testimonio vale oro, mucho más que cualquier directiva desde arriba. suena bien. Pero ojo, delegar autoridad real da vértigo. Implica aceptar que el equipo puede elegir un camino diferente al que tú hubieras elegido, y que se pueden equivocar. Ahí vuelve a entrar la humildad y la confianza en el proceso. Tiene todo el sentido. Es pasar de dirigir a habilitar. Ok, tercera competencia. Domina el conflicto constructivo. Convierte la resistencia en tu aliado. Esto suena, pues, raro, ¿no? Contraintuitivo. Normalmente vemos la resistencia, el conflicto como algo a evitar o a aplastar. Y ese es justo el instinto del líder héroe, superar la resistencia, vencerla. El líder de élite entiende algo fundamental. La resistencia casi siempre trae información valiosa. Es una señal. ¿Señal de qué? Puede ser señal de miedo a lo desconocido, miedo a perder estatus, miedo a fallar porque ya les pasó antes, o incluso puede ser una crítica bien fundada a puntos ciegos del plan de cambio que nadie vio. Descartarla es perder oro molido. Ok, ¿y entonces cómo la conviertes en tu aliada? Pues usándola activamente, como un motor para mejorar la solución. En lugar de debatir para ganar, buscas entender la raíz de la preocupación. ¿Qué hay detrás de esa resistencia? ¿Alguna técnica para eso? Sí, una acción práctica que sugieren algunos estudios es institucionalizar sesiones de pre-mortem, o sea, un análisis de riesgos colectivo antes de lanzar una iniciativa importante. No es una sesión de quejas, ¿eh? Es una donde todos, especialmente los más escépticos, tienen el deber de actuar como abogados del diablo. Ah, ok. Y señalar todo lo que podría salir mal, todos los obstáculos, los efectos secundarios negativos, todo. ¿Y el líder qué hace con toda esa, pues, aparente negatividad? ¿No se agüita? No debería. El líder no la descarta, al contrario, la agradece y la integra activamente en la planeación. Ok, ¿tememos que esto afecte al departamento X? Perfecto. ¿Cómo los involucramos desde ya para mitigar ese riesgo?
¿Nos preocupa la curva de aprendizaje? De acuerdo, ¿qué capacitación o soporte adicional necesitamos poner? Ya veo. Al hacer esto, el equipo siente que sus preocupaciones son escuchadas y, más importante, utilizadas para fortalecer el plan. Pasan de resistir pasivamente a co-crear activamente una solución más robusta. Tiene lógica. Pero como bien decías antes, esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo fomentas un ambiente donde este tipo de crítica constructiva sea bienvenida de verdad? Donde no se castigue, ni siquiera sutilmente. Claro, se necesita muchísima seguridad psicológica para que la gente se atreva a ser el abogado del diablo, sobre todo si el jefe o la jefa es quien propone la idea. Totalmente. Y creer esa seguridad es una tarea continua de líder de élite. Implica modelar vulnerabilidad, admitir errores propios, reaccionar positivamente cuando llegan malas noticias o críticas, viéndolas como chances para mejorar, y asegurarse de que quienes señalan problemas sean reconocidos, no marginados. Sin esa base de confianza, pues el conflicto constructivo nomás no florece. Entendido. Es un cambio cultural. Pues profundo. Y llegamos a la cuarta competencia. Instala sistemas de mejora continua. Del esfuerzo heroico al proceso sistemático. Exacto. Y esta competencia como que amarra todo lo demás. El líder héroe opera a base de impulsos, ¿sabes? De esfuerzo personal intenso, esporádico, para apagar incendios o para lanzar grandes iniciativas. ¿El bombero que decías? Los puntuales. Vienen de construir procesos sólidos y sistemas que impulsen la mejora de forma constante, predecible. Y la frase "así siempre se ha hecho" es como el foco rojo de que falta ese sistema, ¿cierto? Es la señal más clara. Indica que la mejora no es parte del ADN de la organización. No es un proceso sistemático, diario. Es algo que pasa por chiripa o solo cuando el líder interviene con un gran empujón. Entonces, ¿la clave es? La clave aquí es implementar algún tipo de sistema de mejora continua que sea visible, constante y que sea propiedad del equipo. El Kaizen de Toyota es el ejemplo clásico, pero el principio se puede adaptar a cualquier escala. ¿Cómo se vería eso en la práctica? Digamos, ¿en una empresa más chica o en un equipo? Podría ser tan simple como, mira, elegir una o dos métricas clave para un equipo. No sé, tiempo de entrega, errores por unidad, satisfacción del cliente, lo que sea relevante. Visualizarlas, en un tablero, en una pantalla, algo que todos vean diario. Ok, tenerlas a la vista. Y establecer una rutina. Puede ser diaria, puede ser semanal, según el contexto. Una rutina muy breve, 10-15 minutos, donde el equipo revise esas métricas, identifique rápido los cuellos de botella o los problemas recientes y proponga pequeñas acciones de mejora inmediata, cosas que ellos mismos puedan implementar. Pasitos pequeños, pero constantes. Exacto. Se trata de reemplazar esa dependencia del esfuerzo heroico esporádico del líder con la disciplina de avances pequeños, continuos, predecibles, impulsados por el propio equipo. El líder facilita, quita obstáculos, da recursos, pero ya no es el motor de cada mejora. Ok, entonces, resumiendo un poco todo esto, ¿qué significa para alguien que está liderando un equipo o una empresa? Porque parece que se presenta una elección, pues bastante clara, con caminos que se van para lados muy distintos. Absolutamente. Se presenta una bifurcación clarísima. Por un lado, el camino del líder héroe, que sí, puede generar resultados impresionantes a corto plazo, y alimenta el ego, no lo neguemos. Pero los análisis sugieren fuertemente que a mediano y largo plazo, ese camino lleva casi inevitablemente al agotamiento del líder, Sí, me imagino. a la dependencia del equipo, a la falta de agilidad y, como vimos en el ejemplo extremo de Calzado Canadá, potencialmente hasta a la falta de sostenibilidad del proyecto cuando el R falta o se desgasta. Creas una estructura frágil, dependiente. Mientras que el otro camino, el del líder de élite. Autoridad real, en usar el conflicto como información y en construir sistemas de mejora. Pues sí, es sin duda más exigente al principio. Requiere un cambio de mentalidad profundo, soltar el control, confiar en otros. Ujú. Pero es el camino que, según múltiples estudios y casos como el de Toyota, apunta hacia la verdadera escalabilidad, la resiliencia de la organización, la libertad del propio líder, que deja de ser el cuello de botella, y sobre todo la construcción de un legado que realmente perdure más allá de una persona. Y es crucial entender entonces que esa resistencia del equipo, ese famoso "así siempre se ha hecho", muchas veces no es el problema de raíz, es más bien un síntoma. Exacto. Es un reflejo directo
del sistema de liderazgo bajo el cual opera ese equipo. Si el líder ha cultivado, queriendo o sin querer, una cultura de dependencia donde él o ella es el único que piensa, decide e impulsa, pues la resistencia al cambio cuando el líder quiere que los demás se muevan es una consecuencia lógica, casi inevitable. Claro. Cambiar la respuesta del equipo requiere cambiar primero el enfoque del liderazgo. No hay de otra. Al final, la gran diferencia parece estar en esto. El líder héroe, sin darse cuenta, se convierte en el principal cuello de botella de su propia organización. No, Totalmente. todo tiene que pasar por esa persona, y eso limita la velocidad, la capacidad de innovar, el desarrollo del talento. El líder de élite, en cambio, se obsesiona con construir, no sé, como puentes, tuberías, sistemas, para que el talento, las ideas, las soluciones fluyan libremente, multiplicando así la capacidad de todos. Me gusta esa analogía. Pasar de ser el tapón a ser el arquitecto de las tuberías. Ándale. Y la transición implica trabajar activamente en esas 4 áreas que vimos. Cultivar la humildad para escuchar y valorar otras perspectivas. Atreverse a delegar autoridad real y confiar. Aprender a ver el conflicto como una fuente de mejora y no como amenaza. Y dedicar tiempo y esfuerzo a construir sistemas que hagan la mejora continua parte del trabajo diario, no un evento extraordinario. Uf, nos deja con una reflexión final, ¿no? Una idea para seguirle dando vueltas más allá de esta charla. La pregunta fundamental que sale de todo este análisis no es si alguien tiene la fuerza o la inteligencia o el carisma para empujar a un equipo a superar esa frase paralizante de así siempre se ha hecho. No, esa no es la pregunta clave. La verdadera pregunta, la más profunda y personal es, ¿está uno dispuesto o una dispuesta a dejar de ser el héroe indispensable? Con todo lo que eso implica para el ego y la sensación de control, para convertirse en ese tipo de líder de élite, ese constructor de sistemas y desarrollador de talento que el equipo y el proyecto realmente necesitan para prosperar a largo plazo. Híjole, algo en qué pensar seriamente. Hasta la próxima.